Buenos días, iglesia, que el Señor le bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bendecido y en victoria? Gloria a Dios. Dios es grande y poderoso y a Él sea la gloria, la honra y el honor. Amén. Me van a disculpar si estoy mirando mi teléfono y es que lo que pasa es que no pude bajar la prédica al iPad porque ahora la tecnología decide cuándo le da la gana de actualizarse sin pedir permiso. Y se actualizó y no pude pasar la prédica, y cuando uno llega a esta edad que tengo yo, que es tan joven, a veces no puede ver, está como que lo mira uno como soberbio así, ¿no? Los teléfonos, así que me disculpan si estoy mirando así el teléfono de rato en rato, pero que se haga la voluntad de Dios. Hoy lo he titulado a la prédica Dos pactos, porque las Biblias están divididas en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nosotros sabemos que vivimos bajo el nuevo pacto. ¿Cuántos de aquí viven bajo el nuevo pacto? ¿Saben lo que es el nuevo pacto? Nos habla acerca de Jesucristo. Hubo una vez un testimonio que escuché de una persona, un hindú, que tuvo un sueño y Dios le dijo en el sueño: lee la Biblia. Y empezó y agarró una Biblia, compró y empezó a leer el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, y así sucesivamente leyó los primeros 39 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y de repente tuvo otro sueño, y en el sueño Dios le habla y le dice: ahora prepárate porque ahora me vas a conocer. Y empezó a leer el nuevo pacto, que es el pacto de Jesucristo. Y hay una diferencia. Dios no vino a dividir de que entonces ya yo no leo el Antiguo Testamento porque vivo bajo el nuevo pacto. Es necesario porque la Biblia es una sola y es la palabra de Dios. Y hay profecías del Antiguo Testamento que nos habla acerca de cosas futuras todavía, que van a ocurrir. Porque Dios es grande y tiene planes y propósitos, y Dios no divide, Dios vino a cumplir la ley. Nadie podía cumplir los 10 mandamientos. Solamente con el decir: no robarás. Sí, pastor, pero yo nunca he robado. Yo a veces me voy y bueno, aquí ahora ya todo está sellado, pero anteriormente uno iba al mercado y se probaba una uva para ver si estaba dulce, a ver si la compraba o no la compraba. Ahora ya viene todo sellado. Pero antes uno picaba un poquito para probar antes de comer, porque venimos de la cultura que uno iba al mercado y tenía las aceitunas en los barriles y las frutas que uno probaba para ver si estaba buena. Pruebe, en mi país le dicen caserito, cliente, pruebe para ver si está bueno o no, para que compre. Y ahí uno agarraba, ahora viene acá y acá todo es diferente, y uno probaba y robaba. O le dicen, dejaban los lapiceros y los cuadernitos después de una reunión en el trabajo, y ¿qué hacía uno? Recogía los lapiceros que quedaban para repartirlos en la iglesia, para repartirlos en la casa. Metían al bolsillo y de una u otra manera robábamos cosas. Nadie podía cumplir la ley, pero Jesucristo la cumplió por nosotros. Y lo redujo en pocas palabras, lo puso en una licuadora y nos dijo a nosotros: ahora vamos a ser diferente. Amarás al Señor tu Dios, y esto es del antiguo pacto, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno llega a amar a Dios, ya no te importa el resto de cosas, automáticamente empieza, ya dejas de preocuparte por las cosas que antes te preocupabas. Solamente una persona en Cristo Jesús puede ser transformada a una manera que, por más que estés pasando una situación difícil, puede decir esta persona cómo pudo salir de esa situación tan difícil. Solamente Dios te da la fortaleza de poder estar parado en pie y salir adelante. Hay gente que se quita la vida. Hay gente que ya no aguanta más. Pero la buena noticia, iglesia, es que Dios a nosotros no nos ha dado una carga mayor que la que nosotros no podamos llevar. Dios nos ha preparado a nosotros, nos ha fortalecido, y en Cristo estamos completos. En Cristo nosotros tenemos todo. Y nosotros, cuando hablamos del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La iglesia dice, según lo que se nos ha enseñado y sabemos que son buenas nuevas, son buenas noticias, porque se habla de Jesucristo. Pero en realidad, si hacemos la pregunta, para nosotros mismos, ¿qué es el Evangelio? Muchos dirán: salvación, las noticias de Jesucristo. Pero otras personas, quizás tú le mencionas Evangelio y te dicen: no me hables más, no quiero saber nada más de ellos. Piden plata, son mentirosos, son cristianitos y después me han robado y no me han pagado.
algunos son división, otros paz, amor. Y desafortunadamente, no hablo aquí de la iglesia, hablo globalmente del cristiano, unos dan un testimonio impresionante de que ese tiene a Cristo en su corazón, pero otros dan un testimonio que la verdad dice, no quiero saber más cristianos. Ha llegado momentos en los trabajos donde dicen, no me envíen cristianos. Mientras que en otros lugares se escuchaba el testimonio que en Corea dice que se iban a la iglesia a buscar cristianos para hacer el trabajo. Y decían, ¿por qué? Porque son los primeros en llegar al trabajo. Porque son los que no se quejan cuando uno les dice que lo que tienen que hacer. Pero ahora, no, yo he cruzado con gente cristiana, que cuando he tenido que despedir cristianos, Dios mío, lo único que faltaba era que me maldijeran. Hubo una profeta una vez, que lo único que faltaba era que decir que descienda fuego del cielo. Yo tuve que parar y dije, hermana, yo también soy cristiano. Y lo que me quiera decir, mejor resérvese sus comentarios, que Dios la bendiga. Y el que hace su trabajo bien, pues bien. Y el que lo hace mal, simple, cristiano o no cristiano. Pero no me venga a maldecir o decir cosas porque yo no lo voy a aceptar. Así de simple. Pero desafortunadamente hay gente que vivimos bajo el nuevo pacto, pero todavía tenemos cosas del antiguo pacto. La Biblia dice en el libro de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya hace mención de dos personas, a los judíos que era el pueblo escogido de Dios y a los griegos que no eran del pueblo de Dios, que era que tenían sus dioses. Y dice, para mí, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y la iglesia que vive bajo el nuevo pacto, nosotros tenemos que conocer que el Evangelio es poder de Dios. ¿Y qué significa poder? Es esa fuerza que te fortalece en todos los momentos. Es esa fuerza de su gracia, de la salvación, de la victoria que tenemos en Cristo Jesús para salir adelante. Donde vengan problemas, sí, tendremos aflicción en este mundo, pero con Cristo hemos vencido y somos más que vencedores. ¿Qué decía Pablo a la carta a los Gálatas? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo, siendo judío, siendo un hombre de dinero, siendo un hombre que odiaba a la iglesia, cuando conoció el Evangelio causó poder en él y lo transformó. Y dijo, tengo todo por basura por causa de seguir a Cristo. Eso es lo que es el Evangelio. Cuando una persona se convierte de verdad, tiene que ser transformada. Uno no puede ser el mismo cuando ya conoció a Cristo. Sí, cuando conocemos a Cristo, la gente dice es el primer amor. Y sí, la alegría, el gozo, me atendieron bien, me dieron la bienvenida, me siento salvo, me siento amado, me siento bajo la gracia de Dios. Pero pasan los meses y con el pasar de los días que el mundo, que enfrentamos las cosas del mundo, ya vengo a la iglesia porque tengo que venir a la iglesia. Leo la Biblia porque tengo que leer la Biblia, porque sé que es la palabra de Dios. Adoro porque todos adoran aquí y cantan bonito y bueno, tengo que cantar. Pero ¿de qué sirve hacerlo eso si lo hacemos por seguir una rutina y no lo hacemos nosotros por convicción? Cuando tú entiendes que tú eres un vaso y que la gracia de Dios está llenando tu vida, estará rebosando, y cuando empieza a rebosar es cuando la gracia empieza a manifestarse. Cada uno de nosotros aquí presentes tenemos la gracia y el poder de Dios dentro de nosotros. Lo que tenemos que hacer es, como dice el Salmo, mi copa está rebosando. Tiene que rebosar, tiene que llenarse. El único que te va a ayudar es Cristo. Cuando nosotros podemos entender ese poder de Dios, el poder de Dios. Si me acompaña el libro de Gálatas, téngalo abierto ahí nada más, el libro de Gálatas. Se dice que fue una de las primeras cartas paulinas que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. ¿Y qué pasaba en Gálatas? En Gálatas había un problema grande, donde estaban judíos y gentiles. Los gentiles obviamente eran los que no eran del pueblo de Dios. Y empezaban los judíos a obligar a los gentiles
a judaizarse, a volver al antiguo pacto, después de haber recibido el mensaje claro de la salvación de Jesucristo. Después de haber recibido la gracia de Dios y haber entendido, ahora estaban diciendo que se tenían que circuncisar para poder seguir los rudimentos, los pactos de la ley. Y Pablo se enoja, Pablo se molesta. ¿Y por qué digo esto? Ya lo han escuchado muchas veces quizás, porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia evangélica, la iglesia del nuevo pacto, muchas veces nos vamos al antiguo pacto, a las leyes nosotros que tenemos que cumplir para que Dios haga algo en nosotros. Y lo único que necesitamos para que Dios haga algo en nosotros es un corazón contrito y humillado delante de Dios. Un corazón con fe. Un corazón, si nosotros decimos, no, ¿cómo voy a hablar con Dios? ¿Cómo te va a escuchar Dios si no oras hace un mes? ¿Cómo te va a hablar Dios si no lees la Biblia hace un mes? Dios es un Dios de misericordia. A veces pensamos que porque hice 40 días de ayuno, entonces Dios me va a hablar. Tú puedes hacer 40 días de ayuno y si tu corazón no está de acuerdo con Dios y en conexión con Dios, y hay otra persona que sale del McDonald's de haberse comido 2 Big Mac, pero tiene un corazón para Dios y habla con Dios con fe, ¿será que Dios le va a escuchar? Claro que sí. Porque Dios no busca el sacrificio que tú estás haciendo. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia todos los domingos y estar nuestro corazón lejos de Dios? ¿De qué nos sirve adorar y cantar nosotros para que la gente me vea que estoy aquí? Si todo empieza desde adentro hacia afuera, desde la casa, cuando tú le adoras a Dios. Cuando te estás bañando, ahí están los mejores adoradores, están ahí en la ducha. Donde no tienes vergüenza porque nadie te escucha, donde tú te escuchas afinado. Dios con su misericordia, con todo el desafío, Dios dice, ese es mi hijo amado, como me canta. Él no escucha todos ahí lo que te olvidas la letra y tarareas y empiezas, no, ahí Dios te escucha y te mira con ojos de amor. Cuando tú oras y no sabes con qué palabras decir, mientras otros pueden hablar con palabras teológicas, oh Altísimo Rey, oh Shalom, y otro dice, Señor, no sé cómo decirte, pero tú eres mi Dios. Dios escucha el corazón sincero. Y el nuevo pacto es tan poderoso, iglesia, que transforma vidas. Había un problema en la iglesia de Gálatas. Y ahora en la actualidad también. Existe que nosotros muchas veces, la iglesia cristiana, se está volviendo a veces legalista. Donde juzgamos para ver quién se salva y quién no se salva. ¿Qué se va a salvar? Ese está más perdido, dice. Y somos así, somos jueces. Y es un Dios de misericordia. Dios mira el corazón. El que viene a mí, dice la palabra en Juan 6:37, yo no lo echo fuera. Entonces Pablo se entera de todo esto y voy a recorrer un poco el libro de Gálatas porque como pueden ver mi teléfono está apagado porque como le dije lo de la vista es un poco difícil seguir la prédica. Entonces aquí vamos a ver que el Espíritu empiece a hablar. Y en Gálatas capítulo 1, en el versículo 12, hace una presentación Pablo en su presentación a Gálatas. En Gálatas 1:12 les dice, el 11, perdón, en adelante. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque el verso 13 de Gálatas 1, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni con sangre. Cuando él recibió el evangelio de poder, él mismo va entre los gentiles, por eso se le conoce al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles que va ahí a predicar.
llega a un lugar, dice, yo fui con Tito, dice más adelante, fue a ver a Gálatas a Tito y ni siquiera le obligaban a él, a Tito, a que se circuncidara, que era parte de la ley. Pero cuando vemos a Pedro, dice que se encuentra con Pedro y lo exhorta a Pedro. Porque cuando llegaban los judíos, él comía con los gentiles y después dice, no, ahora se separaba, ahora yo soy judío. Y Pablo llega y lo exhorta a Pedro. Porque Dios no hace separación de personas. Dios es unión. ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios. A los Gálatas los exhorta que ustedes separan a los judíos con los gentiles. El poder de Dios, el evangelio, es unión, iglesia. Y ahora sí me acompaña a Gálatas mismo, en el capítulo 4, verso 21. ¿Me dan un fuerte amén cuando lo tienen? Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Repito, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Nadie podía ser salvo por la ley. La ley lo que hacía tomar conciencia del pecado. Nos enseñaba a nosotros cómo era. La ley no te salvaba. La ley nos enseñaba a nosotros cómo deberíamos vivir, a los judíos. Eso era lo que la ley le hacía. Y le dice el apóstol Pablo, ¿no habéis oído la ley? Y el verso 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Y acá menciona a Abraham. Abraham era antes de la ley, 400 años antes que hubiera la ley. Dios lo llama Abraham. Y lo menciona, Abraham llegó a ser el padre de la fe. Desde ahí empieza, después tiene a su hijo Isaac, después tuvieron a Jacob, que se le cambió de nombre Israel y se le menciona el nombre Israel por primera vez y empieza la nación judía. Pero Abraham alcanza la salvación, pero no fue por la ley, sino por el obedecer, por creer a Dios. Le fue tomado por justicia. Entonces, ¿Dios está buscando la ley para traer salvación al hombre? No. Dios está buscando gente como tú y yo que le creamos a Él. Y ahora que nos ha dado la Biblia y nos trae la revelación, podemos creer en Él. Y al creer en Él somos libres. Y cuando eres libre significa que las cadenas están rotas. Y no solamente te hablo de una cadena física que tú puedas ver, porque hay gente que está en la cárcel y está libre, y hay gente que está libre fuera de la cárcel y están presos, que tú lo ves caminando como zombies por la calle. Tú puedes estar muy contento y un mensaje o una llamada te pone mal. Y tú le dices, mi amor, ¿qué te pasa? Tu cara cambió, tu manera de caminar cambió. Tú saliste quizás así todo victorioso y después estás caminando así. Automáticamente el cuerpo ante una noticia empieza a cambiar. No coordinan las palabras, las manos les tiemblan, las piernas le tiemblan. No saben qué es lo que tenían que hacer. Las ganas de cocinar se les fueron, no saben ni lo que va a hacer. ¿Les ha pasado? Creo que a todos nosotros en algún momento nos ha pasado que una mala noticia nos desconectó. Y es normal en el cuerpo humano. Pero cuando tú recuerdas quién eres en Cristo Jesús y pones tus cargas delante de Dios, no con una oración teológica, con una oración simple diciéndole, Señor, con mis defectos, con mis errores, con el dolor y ya no puedo más, yo lo pongo delante de ti y pido tu misericordia, porque soy tu hijo. Cuando tú tienes esa identidad, hijo, tú puedes llegar delante del Padre y le dices, Señor, aquí me presento, ayúdame, y Dios te ayuda. Dios te fortalece. Dios nunca llega tarde, iglesia. Dios mandó al apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas porque Gálatas había problemas. Le manda la carta a Gálatas porque se había enterado de todos los problemas que había en Gálatas, que querían volverse al antiguo pacto. La iglesia ahora dice, únjalo con este aceite que he traído de Israel. Este pedacito de madera que es de la cruz de Jesús. Levántese a las 2 de la mañana, porque Dios habla a las 2 de la mañana. Lea este libro, Una vida con propósito, 40 días, y créame que en 40 días su hijo ahora llega a los pies del Señor. Sí, Dios inspiró, ayudó, sí, gente a Ricky Warren con una vida con propósito, sí.
Hay libros buenos para leer, sí. Pero la Biblia, la palabra de Dios y la relación entre nosotros con Dios es la que va a cambiar. No un método humano, porque si fuera un método humano, entonces Dios le hubiera dicho también a otra persona de la Biblia, de que también agarrar una onda como agarró David a matar a Goliat, porque esa técnica funcionó. Dios no es copión, Dios todo lo hace nuevo. Si con la hermana funciona algo en su oración con Dios, no significa que va a funcionar conmigo, pero su relación con corazón humilde delante de Dios sí va a funcionar. Que yo vaya delante de Dios y Dios me diga que haga otra cosa y Dios transforma las cosas. Pero solamente en la obediencia, pero no repetir. El que repite y es un copión se llama el diablo. Él sí quiere repetir, él se quiere copiar de todo, él es un copión. En los tiempos del Apocalipsis, antes de la tribulación, vendrá aquel que va a decir que él es el a traer paz en el Medio Oriente y en Jerusalén, traer paz con Israel. Vendrá el falso profeta, ese va a venir disfrazado, va a querer engañar a la gente, aún los escogidos serán algunos engañados por falta de la relación que uno tiene con Dios. Es necesario nosotros tener esa relación con Cristo. Versículo 20, ¿cuál estamos? En el versículo 22. Dice, tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. La esclava era Agar. Ustedes saben la historia de Abraham, creo, que Dios le dice que va a tener un hijo. Dice la palabra de Dios que ya en el Nuevo Testamento, que ya Sara estaba mayor de edad, por no decir la palabra vieja, ¿no? Y ya no podía ya tener, ya iba a pasar la menopausia, ya no podía tener hijos, era imposible. Y Abraham ni hablar, ya no, nada, no había ni médicos ni pastillas, no había nada, estaban ya, no iba a pasar nada. Y llegan y le dice, vas a tener un hijo. Sara se ríe y Abraham dirá, ¿esto qué pasa? O sea, esto como que están locos, la ciencia, esto no se puede hacer así. Entonces dice, bueno, vamos a ayudar a Dios aquí, agarra a la esclava y la esclava seguro que estaría bonita la esclava. A veces la gente dice Agar, seguro fea, no, a lo mejor era una joven. Y agarra a Agar para ayudar a Dios y tiene a Ismael, que era la esclava. Pero la promesa era con Sara. ¿Y por qué hace una diferencia? Porque nosotros, hasta la voluntad permisiva de Dios, que Dios permite cosas que nosotros hacemos por consecuencia de nuestra carne y nuestro deseo. ¿Esto es lo que quieres? Toma. ¿El pueblo de Israel quiere rey? Toma, le damos rey. Y Dios permite, está la voluntad permisiva de Dios. Y Dios le permitió tener, pero no era el hijo que él tenía preparado. Pero no significa que porque tuvo un hijo con la esclava, ya no iba a cumplir su promesa, porque Dios es un Dios de pacto. Y si Dios ha dicho que Él será tu Dios, que no temas ni desmayes, que Él te fortalece, que Él te levanta, créeme, que aunque estemos muertos, Dios cumple su promesa. Y mientras uno puede llorar aquí, allá está en la promesa con el Señor. Dios es grande y hemos sido sellados, redimidos y pertenencia de Cristo. Pero estando aquí, ya no vivas bajo la ley, vive bajo la gracia. Ya no condenemos nosotros a las personas a volver a los rudimentos de la ley. Ahora, en Gálatas 5 más adelante, no lo busque, del verso 19 en adelante habla de los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. No, y explica, leas el libro de Gálatas en su casa. ¿Por qué? Porque no dice, entonces si me habla de la gracia, entonces puedo vivir como me da la reverenda gana. No, al contrario. Nosotros amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Cuando hacemos esto, vamos a amar a nuestro prójimo. Va a ser diferente nuestra vida. Ya no vivamos como vivíamos anteriormente. Cuando nuestra copa está rebosando, ya no quiero hacer el mal. Hay una transformación, hay un cambio. Y dice ahí los frutos de la carne, ¿cuáles son? Las enemistades, esos pleitos, esas divisiones, los judíos con los gentiles, ya no más, porque Cristo trae unidad. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. ¿Qué más es el Evangelio? Es unidad, es amor, es bendición, es poder, es fuerza para que te levantes, para que vayas a tu trabajo victorioso en Cristo Jesús.
Dios es poder, iglesia. En el verso 25 de Gálatas, capítulo 4, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con junto con sus hijos está en esclavitud. Esa es la ley. Repito, porque Agar es el monte Sinaí donde Moisés recibe las tablas, los mandamientos en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. El verso 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? Nosotros, antes de nacer, ya Dios allá tenía memoria de nosotros, de esa gracia y ese amor, desde allá, que Él nos conoció antes que nosotros naciéramos. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan, iglesia. Y Dios cumplirá su plan en nosotros. ¿Dios quiere que tú vivas en tristeza? No. Cuando uno tiene un hijo y el hijo está mal, el hijo sigue siendo hijo, pero tú no quieres que él ande mal. Trata a un hijo adolescente en hacerle entender cosas que no va a querer entender porque se cierran en su cabeza. Que la silla es blanca, le dice, no papito, es azul, no, que es blanca. Y se pone así, ¿no les ha pasado? Cuando uno es padre todavía es más difícil, a otra persona menos le escuchan. Le escucha a otra persona, pero el hijo mismo no le quiere escuchar a uno. Se encierran, se ponen tercos. Pero se ponen así, cerrados. Se ponen cerrados, iglesia. Nosotros tenemos que ser abiertos nosotros a escuchar la voz de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene planes grandes, iglesia, para nosotros. Propósitos grandes, iglesia. Nosotros estábamos en los planes de Dios antes que nosotros naciéramos. No seamos tercos a la voz de Dios. Busquemos el rostro de Dios. Jóvenes, dice la Biblia en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Acuérdate. Los tiempos se están acortando por causa de los escogidos, iglesia. Sigo leyendo Gálatas del 27 al 31 y dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y ahora acompáñenme a Gálatas 5, el siguiente, porque la Biblia, en general, los manuscritos no tenían capítulos y versículos, sino que era todo seguido. Y continúa diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. La palabra dice en el libro de Corintios, creo que es 2 Corintios 3, no me acuerdo, que dice que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, hay un velo puesto sobre su corazón y no entienden que el velo solo se quitará cuando se conviertan a Cristo. Y hay un velo a veces sobre nosotros, la iglesia,
que no podemos entender porque estamos que esto es bueno, que esto es malo, que esto no se puede hacer, que esto sí, que la acá se va al infierno, que la acá se va al cielo, y empezamos a culpar, a juzgar el uno al otro. Y por ese jueguito de la iglesia perdemos nosotros almas de que vayan una eternidad con Cristo, de poder predicar y poder gente que pueda vivir en libertad aquí en la tierra. Y Dios nos llamó a ser libres, iglesia. Yo le invito a que nos pongamos de pie, iglesia, porque ustedes son una iglesia libre, porque Cristo nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es grande, a Él sea la gloria y la honra. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dios es grande. Así como Pablo se acercó a la iglesia escribiéndole las cartas para que ellos no anden en división, sino en unión, para que ya no anden bajo las leyes, viviendo bajo la ley, sino viviendo bajo la gracia. Así Dios nos ha llamado a nosotros, la iglesia del nuevo pacto. Meditemos, iglesia, ¿cómo estamos andando nosotros? ¿Dios nos ha llamado a ser jueces? No, ese trabajo es de Dios. Dios no nos llamó a nosotros a juzgar, nos llamó a nosotros a predicar el evangelio. Y yo le invito, iglesia, en esta mañana, ya tarde, que podamos nosotros como una iglesia libre adorar a Dios como Él se merece. Yo sé que tenemos cargas, situaciones como seres humanos, cada uno de nosotros, pero vengamos en esta tarde nosotros a adorarle a Dios como Él se merece, porque Él es el eterno. Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, por la libertad que tú nos das en Cristo Jesús, para llevar una vida, Señor, en victoria, porque la gracia tuya, Señor, nos cubre, porque la gracia tuya está sobre tu iglesia. Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, como seres humanos que fallamos una y otra vez, a pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores, por las veces, Señor, que hemos tratado de seguir, Señor, un modelo religioso para acercarnos a ti, Señor, donde hemos tratado de seguir, Señor, modelos, Señor, seguir pasos de hombres, Señor, en vez de buscar directamente de ti, Señor. Y hoy venimos como iglesia bajo el poder tuyo, bajo la supereminente grandeza de ese poder tuyo que has dado a la iglesia, que podamos venir, unirnos para poder orar los unos por los otros y para poder bendecir. Hoy hemos alabado y hemos adorado, hemos escuchado tu palabra y oramos y bendecimos a cada persona aquí presente, que tú conoces, Señor, que quizás, Señor, para muchos el evangelio, Señor, quizás fue algo diferente al poder tuyo, Señor, porque quizás se han sentido juzgados, porque quizás algo no les agradó, Señor, pero tu gracia, tu amor, el poder tuyo ahora, Señor, que llene a cada persona, empezando desde mi persona hasta el más pequeño, llenando a cada uno de nosotros, secando las lágrimas, Señor, rompiendo cadenas, Señor, trayendo libertad y fortaleciendo, Señor, a tus siervas y a tus siervos que han venido el día de hoy para recibir de ti, Señor. Padre Santo, y hoy recibimos delante de tu presencia ese poder y esa gracia, y te adoramos como tú te mereces, como que eres el eterno, Señor, el Rey de gloria, eres el eterno, el Rey de gloria, el alfa y el omega, el principio y el fin. Señor Jesús, te adoramos como si hoy fuera el último día de nuestra vida, Señor. Te adoramos reconociéndote, Señor, que tú eres el eterno. Hoy levantamos esta adoración como un olor grato, como un perfume agradable que sube, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, santo eres tú, Señor, un olor fragante, Señor, un olor fragante, Señor. Santo eres tú, Señor.